libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a reverenciar la palabra del Señor. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Voy a tocar en esta mañana la sabiduría en la guerra espiritual y el llamado al servicio de Dios. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Y cuáles son las presas preferidas de Satanás? ¿Quiénes se convierten en sus presas? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer para no convertirnos en presa de él? El libro de Lucas nos va a hablar mucho de eso. Voy a tocar dos textos. Este es uno. Voy a tocar tres, perdón. Este es uno y habrán dos más. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20, dice la palabra de Dios. Y yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Tenga en cuenta eso. Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida o en el libro en el cielo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, y sé que la envías con un plan, con un propósito. Pedimos en esta mañana la asistencia del Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, Él estaría allí. Y creemos por fe, Señor, que Él está aquí en medio nuestro. Te damos gracias y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, porque sé que estás aquí para enseñarnos, para redarguirnos y para mostrarnos el camino. Háblanos, Señor, y quita todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Se puede sentar, mi amado. Sabiduría en la guerra espiritual. Dígale al que está al lado que el orgullo no te juegue una mala jugada. Dígaselo otra vez, que el orgullo no te vuelva una mala jugada en esta guerra espiritual. Yo generalmente había entendido mal este mensaje. Lo había leído varias veces e inclusive lo había predicado. Y hablaba de que cuando se refería a Satanás, que venía como un rayo, era para mostrarle a la gente que eso es lo que hace el enemigo cuando uno está predicando la palabra de Dios. Eso lo entendía yo de esa manera. Pero me tocó desaprender para poder aprender de ello. Y lo primero que quiero que tenga en cuenta es que Satanás es un enemigo caído y siempre ha estado sujeto a la autoridad del Hijo de Dios. 2 veces ha sido lanzado y vencido Satanás. El primero, donde fue vencido, fue en el huerto de Getsemaní. Allí se quiso creer Dios, Satanás, y el Señor lo tuvo que expulsar del huerto. Se quiso creer que lo sabía todo y que era mejor que Dios, cuando era un hombre creado o un ser creado por Dios. Y ahora lo vamos a ponerle texto a eso. Pero lo que le quiero expresar inicialmente es que en esta guerra espiritual, Satanás ya está vencido. Ya fue vencido por Dios. Fue vencido en el huerto de Getsemaní y fue vencido en la cruz del Calvario. Él está aquí en este mundo simplemente esperando la condena de él. Ya él fue sentenciado en la cruz. Es como cuando una persona comete un delito, lo juzgan y lo mandan para la casa para que pague la condena ya. Pero este bendito, que hicieron misericordia de él, se va a la calle a hacer y deshacer.
Pues Satanás es algo parecido con él, ya fue juzgado. Pero está en este mundo haciendo y deshaciendo. Y dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorarse. ¿A quién cristiano se quiere devorar? Yo le llamaría al cristiano wichi wichi, al que da el papayazo. Y cada vez que usted, o cuando una persona se convierta al Señor, enseguida Satanás le pone un rótulo, se busca, para ver si me lo devoro. O sea, usted no se da cuenta, pero usted tiene un se busca atrás. Satanás le ha puesto ese rótulo y de usted depende si él se lo devora o no se lo devora. Entonces, cuando yo veo esta guerra espiritual, la veo dispareja, porque tenemos un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y tenemos a un enemigo caído, destruido totalmente. Entonces, cuando yo veo esto, lo veo disparejo. Y usted me dirá, pastor, ¿y los demonios? Ellos están haciendo y deshaciendo. Y si usted le da el papayazo, se lo devora usted también. Entonces aquí vemos a estos señores, 70 discípulos. No son los 12 del Señor, otros discípulos. Quiere decir que el Señor tenía muchos discípulos, pero esos discípulos estaban sirviéndole a Dios. Y esto es interesante, porque lo que menos quiere hacer la iglesia es servir. Y el llamado nuestro es a servirle a Dios, no estar sentado aquí. Esto es importante, pero mucho más importante es el servicio a Dios. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido el llamado de Dios. Cuando el Señor llama al pueblo de Israel, lo llama con una motivación principal: que todo el resto conociera al Señor a través de ellos. Pero ellos no lo lograron, no lo hicieron. Y entonces el Señor llama a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor tampoco está haciendo la obra que el Señor le ha encomendado: ir y hacer discípulos. Y estos que estaban con el Señor estaban haciendo ¿qué? Otros discípulos. Pero me llama la atención que cuando ellos vienen con gozo y con alegría, porque los demonios se le habían sometido y había muchos milagros. Y el Señor les dijo: yo vi. ¿A quién vio él? No, él no vio a Satanás. Él vio a los discípulos. La arrogancia de los discípulos. Que venían gozosos, alegres, porque habían reprendido demonios y se enorgullecieron. Y el Señor les dice: yo vi a Satanás que venía como un rayo que caía. Le estaba diciendo en pocas palabras: lo que ustedes están haciendo fue lo que hizo Satanás. Vamos a ponerle texto para que lo pueda entender. Orgullo. Usted, cuando me habló allí, Dios estaba hablando para el mensaje de hoy. La hermanita llega y me dice: pastor, el Señor dice así: Él es el creador de todas las cosas. Y dice: la tierra, el estado de tus pies, para mostrarme la grandeza de Dios. Y dice después: ¿quién eres tú para hacer vivienda para mí? Le está diciendo al hombre. La arrogancia del hombre versus la humildad de Dios. Y el Señor dice después: yo habitaré no en esa casa,
sino en tu corazón. La humildad de Dios, que es todopoderoso, grande, que no hay nada sobre él, y le dice, y yo voy a habitar en tu corazón. Pero el hombre en su arrogancia, porque el hombre de hoy en día sí es arrogante, y una de las cosas que el enemigo busca como estrategia es la arrogancia. Hay pastores hoy en día enorgullecidos porque tienen el templo más grande y más bonito. Arrogantes. Yo echo demonios fuera. Yo. El yo. No es el Señor, sino ellos. Arrogancia. Y entonces estos venían gozosos, sacando pecho, ¿no? Señor me usa a mí. Y el Señor le dije, hey, espérense un momentico. Cuidadito le va a pasar lo de Satanás. Vamos a ponerle texto a esto. Isaías capítulo 14, versículo 12. Sin irnos de ahí. Dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que habitabas a las naciones, que debilitabas, a las naciones. El Señor está hablando ahí de una situación que pasó y le está haciendo una exhortación a esos discípulos que estaban llegando allí, todos arrogantes, porque pensaban que eran ellos los que habían hecho la labor. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Pero vamos a mirar por qué lo sacaron de ahí. ¿Por qué fue expulsado Satanás? Para que usted lo pueda entender, lo que está diciendo el Señor allí. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28. Le estoy colocando texto a esto, el por qué el Señor se refirió a eso. ¿Por qué sacó a reducir eso? Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 lo voy a tomar, al 17. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿De quién está hablando? El diablo, de Satanás, del adversario. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y once, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Le está recordando que era un ser creado. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Ay, Dios mío. De aquí empieza a cambiar la situación. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Porque lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. En pocas palabras, el Señor lo creó y él se corrompió. Se creía, se enorgulleció y se creía más que Dios, a tal punto que quiso robarle el trono al Señor. Y entonces el Señor le está recordando a estos discípulos ese pasaje que ellos lo conocían. El por qué fue arrojado del cielo Satanás. Porque se había enorgullecido. Y así está el hombre de estos tiempos, que cuando le cae un poquito de aceite de Dios y Dios lo usa, se cree en Dios. Ojo que esa es una de las estrategias que más usa el enemigo para destruir al hombre de Dios. El orgullo. Esto es sabiduría en la guerra espiritual, mi amado. El hecho de que Dios nos use no quiere decir que no tenemos que creer la última Coca-Cola del desierto o la mamá de Tarzán o los superhéroes que hoy nos lo están metiendo por la cabeza. Hoy por uno se mete en las películas de los superhéroes para que la gente crea que tiene poder. Y entonces no dependamos de Dios. Y el Señor le dijo a Isaías, gusano mío, perdón, a Isaac, gusano mío eres tú, Jacob. Jacob, perdón, a Jacob. En pocas palabras, ¿tú quién eres? Y así nos ve el Señor también a cada uno de nosotros, aquellos que son arrogantes, prepotentes, orgullosos. ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios nos usa es por misericordia. Elías se quiso creer el último de los profetas. Y el Señor le tuvo que decir, ¿qué te pasa, Elías? Yo tengo ahí como un pocotón, mira, tengo un poco allí. Están esperando que yo los use. Porque somos arrogantes. Y en esta sabiduría, en el servicio de Dios, tenemos que entender de quién debemos depender nosotros. No somos nada. Dios nos usa por misericordia. Y al pastor también. Aunque en estos días lo que vemos es un poco de pastorado, arrogantes, vanagloriosos, se creen Dios. Yo dije, yo hice, yo digo, yo declaro. Yo declaro ahora mismo. Y el Señor tiene que salir corriendo a hacer lo que el varón le dice. ¿A dónde hemos llegado nosotros? ¡Qué arrogancia! Ahora Dios está al servicio nuestro. Lo que nosotros declaramos y decretemos, Dios tiene que salir corriendo a hacerlo. Cuidado. Cuidado. Ellos no debían de sorprenderse por lo que estaba aconteciendo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es un enemigo caído y siempre ha estado sujeto a la autoridad del Hijo de Dios. Cuidemos de caer en el orgullo. Eso destruye, eso acaba. Hay gente que se la pasa mandándole a Dios a hacer cosas. Y Dios estará allá. ¿Y este qué se cree? Que yo tengo que hacer lo que ellos dicen. El pájaro tirándole a las escopetas. En esta guerra hay una victoria que es mucho más importante. Y es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida.
Así le dice el Señor. Los aterrizó de una vez. Y le dijo, mira, aparta el orgullo. Porque si hay algo que tienen que ustedes mirar es que su nombre estén escritos en el libro de la vida. Lo demás no sirve. Que estén inscritos en el libro de la vida. Y aquí hay una analogía. Porque cuando nosotros hacemos la oración de fe, le decimos, Señor, escribe el libro en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Arrogancia, ¿no? Y en la Biblia no aparece que Dios borra los nombres. Aparece que estén inscritos en el libro de la vida. Lo que sí hay algo que es que dice el Señor, no los conozco. Que es diferente. Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto. Y el Señor le dice, ¿sabe una cosa? Apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco. O sea, en pocas palabras, nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. Porque no los conoce. No están invitados a la fiesta última. Por su arrogancia, por su orgullo. Él no es que lo va a borrar, es que no los conoce. Yo no sé dónde hemos sacado que no borres el nombre del libro de la vida. Hay un libro, y dice la Escritura, aquí como lo acabamos de leer, que lo anote, que estén registrados allí. No por su maldad, no por su perversidad. Lo que están ahí es porque son hijos de Dios. Aprobados. ¿Duele? Este es un mortorio. Ustedes allá, denme un amén a mí si sea, hermano, porque no está aquí muriéndose. Este honor era mucho más importante que cualquier otro logro, una bendición aún mayor, nuestra salvación. Usted puede hacer los milagros que el Señor haga a través de usted, pero eso no le está garantizando la salvación. Porque es que el problema nuestro es que cuando yo oro y alguien se cae al suelo, ya me creo el superhéroe. Ya ni se quiere someter al pastor, pues. Porque es mayor que el pastor. Porque es que a mí me usa el milagro y al pastor no. Es que cuando yo oro se sana, pero el pastor no sana a nadie. Yo no sano a nadie. Aquí el que sana es el Señor. Que por misericordia escucha mi oración. Pero tal vez ni siquiera por mí es el milagro. Por aquel que tiene mi fe o los amigos que están allí. Porque a veces creemos que es el pastor que hace por él. ¡Ah! Es que yo soy el ungido de Jehová. De pronto lo está haciendo por misericordia el que está enfermo. O lo está haciendo por la fe del que lo trajo. Y el pastor no tiene ni vela ni entierro ahí. De pronto ni siquiera su nombre está registrado en el libro de la vida. Echar fuera demonios tiene un beneficio temporal, ilimitado en este mundo. Pero tener tu nombre escrito en el cielo es una bendición eterna e ilimitada. No esté conforme con echar fuera demonios. ¡Ah, los demonios se van! ¡Fuera! Y el demonio dice, me voy a ir porque eres gritón. Es que gritas mucho hoy. Ay, hombre, pobrecito. Esto es de misericordia, mi hermano. ¿Sabe una cosa que acabamos de leer? Que
el enemigo fue expulsado y cayó como un rayo. Y los rayos hacen ruido cuando caen, pero no vuelven a subir, quedan en la tierra. Y Satanás no va a dejar de hacer ruido, mi hermano, y está aquí en la tierra. Él ya cayó como un rayo, pero recuerde que el trueno no hace daño, el ruido no hace daño. El daño se lo hizo Dios a él, lanzándolo como un rayo en la tierra. Ya él es un príncipe caído, destronado, avergonzado en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenemos que pelear de él? Que su bendición no depende de él. Su bendición depende de Dios. Hay gente arrebatándole cosas al enemigo, como si el enemigo o el adversario o Satanás, como usted le quiera llamar, tuviera nuestra bendición en la mano de él. Mi bendición depende de Dios y a él se la pido. Que hay oposición, vaya y venga, pero Dios busca la manera que mi bendición llegue. Ninguno de nosotros hace algo. Lo único que hace algo el hombre en este mundo es poner el pecado, porque el resto es de Dios. Hasta el escoger es de Dios. Ponga atención en lo que le voy a decir, mi amado. La exposición bíblica es una guerra espiritual. Y hay uno que no quiere que se escuche. Cada vez que yo me paro aquí, ahí estoy luchando una guerra espiritual. Porque el enemigo no va a querer que ustedes me escuchen. Pero por eso es importante la oración. Porque cada vez que el siervo se pone aquí, o cuando usted está en la calle predicando, o cuando usted le está predicando a un vecino o a un amigo, ahí usted está librando una guerra espiritual. Porque el enemigo no va a querer que ellos les escuchen. Y por eso usted tiene que comer pavo. ¿Cómo así, pastor? Si el pavo es feo, insípido. Tiene que comer palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo. Y si usted no come pavo, el enemigo se lo devora. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Pavo, mi hermano. Coma pavo. En la Biblia se registra un acontecimiento donde unos discípulos del Señor salieron a predicar la palabra de Dios. Y quisieron amedrantarlo, porque si hay algo que hace el enemigo para el siervo del Señor, es amedrantarlo para que no predique la palabra de Dios. Hechos capítulo 4. Versículos 29 al 30. 31. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Oiga esta oración. ¿Quiere aprender a orar? Oiga esta oración. Esa es una oración que están haciendo la iglesia con sus discípulos. Le dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Oiga, qué oración. Concede a tus siervos. No declaro ni decreto. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano, ¿quién hace los milagros? Mire lo que dice: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades. No es el hombre, los arrogantes. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Diga conmigo, la valentía tiene como punto de partida la cobardía. Todos somos cobardes. Todos somos cobardes. ¿Pastor, usted también? Sí. A veces siento miedo. Cuando me hacen una invitación a otra iglesia, me da miedo de ir a predicar. Pero aquí en esta situación, Pedro y Juan habían salido a predicar la palabra de Dios. Habían hecho milagros, el Señor a través de ellos. Y llegó el Sanedrín completo, los sacerdotes, los escribas de esos tiempos. Y los amedrantaron para que no predicaran más la palabra de Dios. Los quisieron amedrantar porque esa es una de las cosas que hace el enemigo. Amedrantarnos. Se quedó sin trabajo. Gloria a Dios, pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Que se metieron con nuestros hijos. Gloria a Dios, pero yo sigo predicando la palabra de Dios. Que se metieron con el pastor, con la pastora, se enfermaron. Sigo predicando la palabra de Dios. Nadie nos debe de amedrantar. El problema del creyente hoy en día es que se deja amedrantar con cualquier cosa. Anda reprendiendo demonios y cuando los demonios se le llegan y le dicen, salen corriendo. Y ya no voy a predicar más. Pastor, veo la bruja allí, allá, acá. Déjela. Predique la palabra de Dios. Que lo que ella haga, a ti no te va a tocar. Y si te toca, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Una de las armas que tiene Satanás es la intimidación, mi amado. ¿Qué hicieron los discípulos cuando fueron intimidados? Diga conmigo, oraron. Pero no fue una oración wichi. Pedro y Juan cuando salen de la cárcel porque los tenían encarcelados, lo amedrantaron que no predicaran más la palabra de Dios. Y ellos corrieron ¿para dónde? Para donde estaba la iglesia del Señor. Donde estaban sus hermanos. Y le contaron todos. Mira el versículo 24 allí que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Unánimes. Pero la iglesia lo que menos quiere hacer es orar. Y menos unánimes. Aquí hay oración a las 5 de la mañana y siempre son los 3 y los 4 peladitos. ¿Y el resto? Si estamos en una guerra espiritual. Esto es unidos. Dice que un pueblo unido jamás será vencido. Dice que ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que han hecho. Y ahí empiezan ellos a adorar a Dios y después le hacen la petición que acabamos de leer. Pero ellos se unieron en oración. No fueron 2 ni 3. Y aquí en la iglesia hay muchos problemas, mi amado. Muchos. Nos han atacado de 1000 maneras. Nos han querido destruir. Santería, brujería, todos los días encontramos ahí porquerías. Y yo no me he amedrentado. Yo le dije, Señor, aquí han entrado brujos, hechiceros, encantadores, adivinos aquí. Se han cruzado para destruirnos y no han podido. No es porque es el pastor Ale, o es porque es simpático y bonito y ora bonito y predica bien.
por la misericordia de Dios. Yo soy uno más, mi amado, que necesita de Dios. Pero necesitamos orar unidos. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos que usted venga a orar a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, que estamos aquí orando. 5 de la mañana y a las 3 de la tarde. Aquí lo que hay es horario para orar y en la noche también. Los viernes hay oración aquí también a las 7. Y quiere venir. Cuando la amenaza llega, todos debemos unirnos y pelear. Somos un solo cuerpo. Y el enemigo siempre va a apuntar ¿quién? A la cabeza, mi amado. Porque si destruye la cabeza, destruye todo el cuerpo. Aquí ya lo vivimos en esta iglesia. Hace 12 años atrás. Apuntaron a la cabeza, cayó la cabeza y allá se fue toda la iglesia. Por misericordia Dios la volvió a levantar. Porque el enemigo siempre va a apuntar ¿a dónde? A la cabeza. Y si usted es cabeza de un grupo familiar, si usted es cabeza en su casa, a usted lo apunta. Acuérdese, tenemos un rótulo, se busca. Estamos en el paredón, mi hermano. Pero usted no tiene que tener miedo porque tenemos un Dios todopoderoso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, amado, omnipotente. Satanás no es omnipotente ni omnipresente, porque él es un ser creado. Y Dios está en todas partes, está aquí, está con chinchiña en este momento. ¿Por qué debemos temer? Si estamos haciendo la labor de Él. Necesitamos una iglesia que se levante en el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios. De día y de noche. Los jóvenes en las universidades, en los colegios, le da miedo. Porque sienten amenazas. El grupo de los amigos de WhatsApp me sacan. Se burlan de mí, pastor. Que se burlen, que usted después se burla de él cuando estén en el infierno. Predíqueles. Solo así como allí Ávila. Mi amado, estos hombres, ¿qué pidieron? Ponga atención lo que le voy a decir. Si hay algo que ser sabio en estos tiempos, es cómo oramos. Porque la gente ahora hoy en día ya no pide. Ya declara y ya decreta. Y el Dios es el mozo, el mesero de ellos. Eso se llama ¿cómo? Arrogancia del hombre. Yo no veo de dónde se cambió eso. Si aquí están los discípulos del Señor, Pedro y Juan. No cualquier wichi. Y llegan delante del Señor con esa humildad. Concédenos, Señor. ¿Qué están haciendo? Pidiendo. Oiga lo que viene. Y no para que le quitara el problema. Porque ellos no oraron, Señor, manda fuego y quémalos a todos ellos. Apártalo, Señor. No, así lo hiciéramos nosotros. Acaba con las brujas, Señor. ¡Oh! Que se conviertan a ti, Señor.
Sabiduría en la guerra espiritual. Usted no sabe si una de esas brujas el Señor la usa tremendamente. Como muchos brujos se han ¿cómo es que se llama? Apartado del mal y se ha convertido al Señor. ¿Sabes qué hicieron ellos? Presentaron su problema y pedían su ayuda. El que pide, se le dará. El que toca, se le abrirá. El que busca, hallará. Y nosotros ni pedimos, ni buscamos, ni tocamos, mandamos. Esto es por misericordia. Estamos como el perro de mi casa. Tengo un cocker viejo, pero se cree el superhéroe. Y cuando lo saco a sacar sus necesidades, se le lanza a todo perro que anda por ahí. ¿Cómo es que se llaman los perros esos que tienen una cabeza así que parece una mesa de jugar dominó? Los pitbull, eso. Esos son los preferidos de él. Y se le lanza, mi amado. Se cree superhéroe, ¿no? Yo digo, cuidadito, mi amigo, que este te acaba. Me toca agarrarlo y por ahí días que me da rabia y digo, te quiero como soltar para que te lleves tu mordiscón. Yo me imagino que así estará el Señor. Cuidado, no te metas en ese campo que eso no es tuyo. Y te voy a soltar para que te des tu mordiscón para que aprendas. Porque nos gusta meternos de frente con las autoridades. Cuando en el reino las autoridades se respetan. Y nosotros que somos los hombres menores que los ángeles, nos creemos Superman. Cuando el mismo ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, en Judas. En el libro de Judas está, versículo 8 creo que. Y le dijo, oye, el Señor te reprenda. Y los ángeles están en un nivel de autoridad más alto que nosotros. Sabiduría en la guerra espiritual. Pídale a Dios, órele a Dios, que el Señor se encarga. Señor, mira a los brujos. Ellos quisieron, mira, Señor, ellos. Concédenos el denuedo para predicar tu palabra. En pocas palabras, usted va a otra nueva versión y dice, concédenos el valor, la valentía para predicar tu palabra. No le dijo, quítanos de ellos encima, sino danos el poder a nosotros para poder enfrentarlos. Está orando Pedro y Juan, apóstoles que caminaron con Jesús. ¿Quiénes somos nosotros delante de ellos? Dios tenga misericordia de nosotros. No les pedían que le quitara el problema, sino ayuda para enfrentarlo. ¿Sabes cómo oramos nosotros? Señor, tú me diste este marido. Tú me diste este marido. Y el Señor está ahí y está diciendo, tú lo escogiste. Ni siquiera oraste para decir que te mostrara cuál era. Que así somos arrogantes, ¿no? Llévatelo o te lo mando.
¡Qué arrogancia! Y el Señor te dice, te lo puedo cambiar. Y se pone contenta, sí, pero no por otro, el mismo, pero te lo puedo transformar. Porque no sabemos orar, mi amado. Si pidiéramos, recibiéramos más. Pero pidiendo con sabiduría. No sabemos orar en esta guerra espiritual. Gente pisando cabeza, maldiciendo a Satanás, escupiéndole la cabeza, pisándosela, arrebatándole cosas. ¿De dónde sacamos nosotros esas oraciones? ¿De dónde? Si usted mira el Antiguo Testamento, todo ahí no hay, ni decláralo ni decrétalo, ni átalo. Parecen cogiendo mariposas. Yo lo ato aquí, yo lo ato allá, yo lo ato aquí. Toda la iglesia atando a Satanás. ¿De dónde sacaron eso, por Dios? Si el único pasaje que dice que van a atar a Satanás en el Apocalipsis capítulo 20, cuando llega el ángel, el más grande y más poderoso, el Señor Jesús, y lo ata para siempre, aleluya. Es que allá en el libro de Mateo y dice que todo lo que atemos, vaya y mire bien eso, hombre. Lea eso bien. Para ver qué es lo que está diciendo el escritor de eso. Está hablando de la disciplina de la iglesia. Ni siquiera está hablando de los demonios. Cuando tú pides, Dios responde. Y pidieron con sabiduría, dice el texto allí. El 30. Y dice, mientras extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, no del pastor ni de la iglesia. Porque hoy en día ya no se pide en el nombre de Jesús, sino en el nombre de la iglesia, del ministerio, del pastor. Ya no en nombre de Jesús. Lo tenemos apartado. Él es el dueño de la iglesia. Él fue el que pagó. Y dice la palabra de Dios que toda la creación fue hecha por Él y para Él. Los que me están escuchando, los pastores, ni me van a invitar a su iglesia. Yo tengo aquí una grey, una iglesia que le tengo que predicar cuando yo quiera. ¿Sabe cómo le respondió el Señor? Dándole al Espíritu Santo. Después que oraron, el salón fue lleno del Espíritu Santo. Lo único que necesita el creyente en esta guerra espiritual es la presencia del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano lleno de oración. Y que Dios va a responder a través de él.